Amigos, muy buenas noches. Bienvenido a un programa más de Actualidad 23 aquí en BPB. Queremos compartir con ustedes en este día bastante noticia que hemos tenido durante el día y durante esta semana. Y por supuesto, como cada semana, estamos junto a nuestra querida hermana Eleonora Espinosa. Bienvenida, Eleonora. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches, un poco resfriada, me pasó la cuenta, las lluvias que hemos tenido últimamente, pero aquí estamos como cada jueves muy contentos de tener este programa, Actualidad 23, que esperamos, por supuesto, que pueda ser de utilidad para ustedes en sus hogares y contenta de compartir este panel Sí, de todas maneras, con mi yo creo querido que pastor. es un privilegio estar juntos y poder compartir con nuestros hermanos y amigos, auditores y televidentes también, porque nos pueden escuchar en En Spotify, Spotify. nos pueden ver en Instagram, en Exacto. YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales. Ustedes pueden encontrarnos cada semana y pueden seguir nuestro programa, que estamos seguros puede ser también una ayuda para ustedes. Y esta ha sido una semana compleja en algunas cosas, pero en otras Sí. más lentas también. No ha habido mucho de lo político dando vuelta, aunque hay algunas cosas bastante interesantes. Temas temas políticos que le interesan a los políticos de pronto. Algunos de ellos que mayormente le interesan a la Sí, élite a la élite política, política. ¿no? Y otros que simplemente que le interesan a la gente todavía no están muy claros. Y por esa razón, y por otras también, yo quisiera que habláramos, Eleonora, hoy día acerca, y le he llamado a esto Biblia y Constitución. Los consejeros han estado abriéndose un poco más ya, estamos ya entrando en la arena en que las cosas empiezan a saberse, en que empiezan a poder decir si están a favor o en contra de una cosa o de la otra. El otro día escuché al vicepresidente del Consejo hablando muy fuerte, en desacuerdo con algunos Sí. elementos, y entonces empiezan a dar ya este paso para ir, poder trabajar con ellos. Por lo tanto, yo he creído que sería muy bueno hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sería una constitución tomando solo como referencia la Biblia o los bordes? Que los bordes fuera la Biblia. ¿Cómo crees tú que sería una constitución de una república así? ¿Cómo la verías? Bueno, yo creo que hoy día los bordes están bien establecidos, se ha discutido acerca de cómo no transgredir, sino que ir un poco más allá. Sabemos que la mayoría de ellos son republicanos, que tienen una gran mayoría en el Consejo. Por lo tanto, las enmiendas que ellos habían ingresado a este nuevo proyecto de constitución se habían aprobado y las enmiendas del oficialismo no se habían aprobado porque obviamente no son mayoría. Entonces hoy día hay un gran problema dentro de la Constitución, del Consejo Constitucional, y estamos viendo si es que se va a llegar a puerto efectivamente o no, porque de pronto dijeron, vámonos para atrás, retiremos todas las enmiendas, y ahí estamos nosotros viendo qué es lo que va a pasar. Estamos haciendo el seguimiento porque no hay mucho tiempo. Bueno, algunos han planteado aquello, retirar toda la enmienda y partir otra vez de Exacto, cero. partir de cero. Por favor, digo yo, a esta altura del tiempo. Pero hablemos un poco de la Biblia y de la Constitución. Fíjate que la Biblia está comprobado, es el libro más leído y traducido. Fíjate, más leído y traducido. Ha sido traducido a más o menos unas 2000 lenguas o idiomas, pero de forma parcial. En lo parcial, más de 2000. Y completamente toda la Biblia en 450 idiomas. Ahora, alguien dijo lo siguiente, un obispo chileno dijo esto: la Biblia es como la constitución de un país, ya que la gran mayoría de las constituciones de los países están forjadas al alero del libro santo. Por eso es que, comillas, les molesta que quieran sacar la palabra del Señor de un plumazo. Guau. Así dijo un obispo que tú debes conocer muy bien, porque era el obispo Edito Espinosa. Ah, Mira tú, te me suena, suena ese ¿no? nombre, sí. Bueno, pero hablemos de este decálogo ético, salvo en aquellas cosas referentes al principio sobre lo religioso. Todo lo demás en la Biblia tiene que ver con lo ético, con lo familiar, con lo social incluso. Por lo tanto, uno perfectamente podría levantar, teniendo la Biblia como el borde, teniendo la Biblia incluso como el centro, podría perfectamente levantar una constitución. De hecho, hay una constitución, la de Estados Unidos, que se habla mucho de ella, que estaría en gran parte, y hay algunos tópicos basados principalmente en la Principios Biblia. bíblicos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia habla de no despreciar al padre y a la madre. Fíjate, Claro. en lo económico, en lo social, mantener
el límite, respetar a los oprimidos, respetar a los enfermos. Ahí tienes tú ya para hablar de salud y esto y lo otro, ¿no? También de lo sexual. Claro. También la Biblia plantea sobre eso. Prohibición de bestialismo, de adulterio, de las relaciones incestuosas o criminales. No matar, dice la Biblia. La defensa de los oprimidos, el ciego, el forastero, el huérfano y la viuda. Fíjate que todos son temas que a nosotros nos van a ayudar a entender qué es lo que queremos y que de alguna manera, dicho de otras palabras, es lo que la gente está queriendo hacer. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen en la tierra, no cometas homicidio, eso está en la Biblia, ¿no? No cometerás adulterio, etcétera, no robarás, no darás falso testimonio, ¿ya? No codiciarás ni la casa de tu prójimo, diríamos hoy día, ni el auto de tu prójimo. Antes hablaba del burro, ¿no? Claro. Del buey de tu prójimo, del asno, ¿no? Sino que, pero no de, la codicia es un elemento muy fuerte en nuestra sociedad y que, claro, no puede estar inserta en la Constitución. La Constitución no puede decir, no vas a codiciar. Es parte intrínseca del ser humano, ¿no? Pero aparecen los derechos fundamentales del hombre en la Biblia. La característica principal del cristianismo ha sido el mandamiento del amor. Por lo que nadie puede decir, dice la Biblia, que ama a Dios y no ama a su prójimo. Y la Constitución debe procurar a la concordia entre sus habitantes, al respeto, a la ayuda, al buen vivir juntos, ¿no? Y ese amor y ese respeto por el otro se debe a que Dios creó al hombre, como dice la Biblia, conforme a su imagen y a su semejanza. Y nuestro Señor Jesús de Nazaret asumió una naturaleza humana, ¿no? ¿Para qué? Para que el hombre se hiciese, conociese a este Dios maravilloso que nosotros conocemos. Ahora bien, hay un profeta que yo creo que a veces poco leído en la Biblia, que es el profeta Amós. El profeta Amós, fíjate que habla, gran parte de su escrito está relacionado con lo social. Y dice, por ejemplo, vacas de Basán, ustedes que disfrutan de esto y de lo otro, pero oprimen al pobre. Tiene que ver con esta relación. Este es un libro muy interesante que ojalá los consejeros lo hubieran podido leer, porque habla de lo social, que ojalá el presidente de la República, este y otros, los anteriores y los que vengan, pudieran leerlo, porque allí está fuertemente visto aquello. Haciendo un breve análisis de algunos tópicos de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, uno podría ver algunas cosas que nos van a ayudar también a esto. Por ejemplo, en el artículo primero de la ONU dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente lo uno a lo otro. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, sométenla, domínenla, dominen los peces del mar, las aves de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el derecho a la libertad, la ONU dice lo siguiente en su artículo 3: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y aquí hay una pregunta que Dios le hace a un hombre: ¿dónde está tu hermano? ¿Te fijas? ¿Dónde está tu hermano? La responsabilidad del hombre por el hombre, del humano por el otro humano. Cuando yo conduzco, ¿me importa tu vida o puedo pasar por encima tuyo? Cuando yo conduzco, ¿puedo chocarte a ti sin ningún problema y me importa nada? Cuando yo voy a vender algo, ¿me importa que la usura, por ejemplo? Y eso ocurre en todo índole de vida. Aquí está, ¿no es cierto?, la pregunta, la preocupación de Dios, el hombre mismo por su hermano. Nadie puede ser asesino de su hermano, de su prójimo. Claro, pena de muerte. Pena de muerte. Entonces, nadie puede quitarle la vida a otro. Y eso está en la Biblia. Fíjate que, mirado así entonces, la Constitución
podría perfectamente, uno podría relacionarla con esto. Y si lo tomara así, tal vez los hombres sería más fácil el vivir, ¿no? El derecho a la vida se fundamenta en que todo hombre es criatura de Dios. Aquí no es que porque cree o no cree. A todos nos creó Dios. Les guste o no les guste a la gente que no cree. Todos son o todos somos criaturas de Dios. Ahora, distinto es si creemos o no en Dios. Es otra historia. Pero no podemos, y a veces los evangélicos hablamos también y pensamos que los demás no lo son. No, a todos nos creó Dios. Todos somos criaturas de Dios. Cada uno tiene la libertad de decidir, y eso está en la Constitución, si creer o no creer. Y eso es libertad de conciencia también, ¿no? Libertad del ser humano. Ahora, el derecho al trato digno. Fíjate lo que dice la ONU en su artículo 5. Dice, nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Efectivamente. O sea, igual es como muy ilustrador mirar los principios bíblicos, porque podríamos decir que la Biblia es la primera constitución que existió en la historia de la humanidad. Cuando el Señor le entrega las tablas de la ley a Moisés, él va donde el pueblo y dice, esta es la ley. Aquí esto es lo que tenemos que hacer al pueblo de Israel. Este es el marco, claro, esto es como el marco, como lo que me preguntaba al principio, como los marcos que hicieron los expertos. Este es el borde. Este es el borde, estos son los 12 bordes. Entonces ahí podemos ver nosotros efectivamente que la Biblia es nuestra primera constitución. Y si hoy día los consejeros se rigieran un poco por las escrituras, tenemos todas las respuestas: libertad, el amar al prójimo. Y en el amar al prójimo, efectivamente, ahí tenemos cómo nosotros amamos al prójimo, nos preocupamos de la viuda, nos preocupamos del pobre, las políticas sociales, las políticas públicas. Y me acordé cuando usted estaba hablando, pastor, hemos hablado en otras oportunidades del candidato de Argentina, el libertario, Milei. Milei. Y él habla bastante acerca de la Biblia. Sí. Él habla acerca del pueblo de Israel y cita, de hecho, pasajes bíblicos y se refiere mucho a temas bíblicos cuando le han preguntado, y a mí me ha llamado bastante la atención. Yo creo que hoy día también hay pasajes en la Biblia que nosotros podemos ver y podemos leer. Por ejemplo, yo estoy en un grupo, esto es una infidencia, estoy en un grupo de WhatsApp. Ustedes no saben lo comenten que con nadie, por favor. no le digan a nadie, de Renovación Nacional, que es el partido para nadie, todos lo saben en realidad. Y estoy en un WhatsApp. Entonces muchos hablan y muchos dicen sus opiniones y todo. Y de pronto, usted sabe que, y si no sabe, vamos a tener elecciones internas ahora ya este fin de semana. Entonces los ánimos están como bien caldeados, por decirlo de alguna manera, un poco divididos. Algunos hay una lista, claro. Entonces como que y ahí empiezan. Y yo pensaba, de hecho lo escribí, decirles como una casa dividida no puede prosperar. Y pensé tanto en este pasaje bíblico cuando estaba leyendo todos estos WhatsApp, porque se supone que uno es como de un sector, pero finalmente si en una casa estamos divididos, no se puede prosperar. Asimismo uno ve lo que también hablábamos como de esta élite política que tienen sus temas y todos hablan, pero finalmente hay tanta división que como país, como casa, necesitamos prosperar, necesitamos un país próspero, necesitamos preocuparnos de la viuda, del pobre, necesitamos preocuparnos de todos los habitantes de este precioso país. A mí me encanta Chile, yo amo Chile, pero de pronto como que se circunscribe toda la historia del país en Santiago y nos olvidamos de lo que está pasando en la Araucanía, nos olvidamos todavía de los migrantes que están pasando por pasos no habilitados, por ejemplo, nos olvidamos de la delincuencia y de otros temas que están pasando y nos quedamos en la división política que existe. Y cuán diferente sería todo también si pudiesen nuestros líderes regirse o ir a las Sagradas Escrituras. Sí, de hecho yo creo que Chile es un país que hoy día está dividido. Muy dividido. Hay algunas divisiones más marcadas que otras, por ejemplo, lo económico. Es muy marcado el sector, digamos, ¿no? Hay algunos que son muy ricos y hay otros que son muy pobres, ¿no? Y ahí en el medio también hay divisiones entre estos muy y estos otros muy. Hay también lo que podríamos decir, hay también brechas entre unos y otros. Desigualdad. ¿No? Hay desigualdad.
Hay personas que viven con sueldos muy bajos, hay otros que ni siquiera tienen sueldos, hay otros que viven con pensiones que entrega el Estado, estoy hablando, ¿no es cierto?, muy altas, porque las hay, y hay otras que son Claro. pensiones muy bajas, que también las hay. Y que es Entonces, el grueso de la y población que es el también. grueso de la Y población. son los adultos mayores que finalmente reciben la pensión y entre los remedios que se tienen que comprar se quedan con un 10%. Claro, y ahí está lo que decíamos delante, lo que te decía en relación a la Biblia cuando habla acerca de la preocupación por los enfermos, el tema salud Claro. en Chile. El tema salud en Chile es un tema complicado. Tú vas claro, el que puede ir al sistema privado va a tener una atención más rápida, pero el que no, tiene que esperar a veces 1 año, 2 años, 3 años para que le hagan tal o cual examen Una o operación, una operación. las listas de Entonces, espera. y algunos simplemente no alcanzaron a llegar, simplemente se murieron. Exacto. Entonces, escuchaba el otro día, un amigo me decía, por ejemplo, hablando de las enfermedades precisamente, que en la FALP, tú sabes que está la Fundación Arturo López Arturo Pérez. López Pérez, que es una fundación que se ha especializado en el tema del cáncer. Y esta persona me decía, mira, antiguamente habían alrededor de unos 50, 60 casos, hoy día son más de 300. Y llegan todos los días, el porcentaje de enfermedades de cáncer son tan altos. ¿Y qué estamos haciendo como país? Por eso que te llevaba a pensar en eso, en este hecho de que la Biblia habla de tu preocupación por los enfermos, ¿no? Hay que atenderlos, pero está también el derecho al trabajo y al salario justo, porque la ONU lo consagra, pero fíjate que en la Biblia, en Génesis, nosotros encontramos este derecho al trabajo y a la no explotación. Quiero compartir contigo un texto, nomás un par de textos. Dice, no explotarás al jornalero, pobre y necesitado. Mira qué interesante. Interesante. Sea hermano tuyo o emigrante, que vive en tu tierra, en tu ciudad. Cada jornada le darás su jornal, ¿no? Antes que el sol se ponga. Wow. Acuérdate que antes la persona trabajaba y se le pagaba. Porque pasa necesidad y está pendiente del salario. Si no, apelará al Señor y tú serás culpable. Wow. Deuteronomio. Entonces, cuando confrontamos la Biblia, ¿podríamos tomarla como base? Sí, sin duda. Ahora, obviamente, y lamentablemente diría yo, nuestros políticos no lo van a hacer. Pero ahí alcanzamos a tocar otro punto que tiene que ver con los políticos cristianos. ¿Para qué somos políticos cristianos? ¿O qué somos? ¿Políticos cristianos O o cristianos cristianos políticos. políticos? ¿Cuál es Buen el orden punto. que tenemos? Y eso es muy importante. Yo estoy de acuerdo con que haya, yo creo que tú también, con que hayan hermanos nuestros que se dediquen a la política. Sin lugar a dudas, yo estoy de acuerdo con eso. Pero tienen que tener mucho cuidado para no entrar en el mismo juego de todos los demás y despreocuparte. Recuerdo me dio mucha risa y lo compartí aquí en uno de nuestros programas también, cuando el expresidente de la Cámara de Diputados dice, el pueblo nos eligió para servir. ¿Cómo vienes ahora a descubrir eso después de tanto tiempo, ¿no? Después de tantas oportunidades. Entonces, la Biblia habla sobre el derecho al trabajo y al salario justo. Wow. ¿Te fijas? Entonces, no explotarás, dice el texto, no explotarás al jornalero pobre y necesitado. Hoy día hay gente que tiene que vivir con 300.000 pesos, con 400.000 pesos. Se está procurando que el ingreso mínimo sea de 500.000 pesos. Y claro, tú dices, alcanza con 500.000 pesos cuando el arriendo de una pieza vale 250 y 300.000 pesos. Y además el pan. Hoy día estábamos viendo esta semana que se estaba tratando ahí de meter un subsidio. Estaban Sí, hablando de un sí, posible subsidio es al pan. verdad. Hoy día un kilo de pan vale más de 2.000 pesos. En 2.000 pesos. Antes valían 10 panes por 1.000 pesos. Y el Hoy día está problema, carísimo. y el problema con eso es que para muchos el pan es el alimento del Es el día. alimento del día, Es exactamente. terrible. Bueno, los chilenos somos uno de los más consumidores de pan, uno de los más en el mundo, ¿no? Es que es tan rico. No, No me va a nosotros, decir que el pan, la el marraqueta, pan chileno es muy para el rico. 18, la No, muy marraqueta y el rico, choripán, muy rico. es De muy verdad bueno. que muy rico. Pero efectivamente yo creo que hoy día nuestros legisladores, yo le quiero contar, pastor, no sé si usted conoce a María José Gatica, la senadora María Sí, José sí, Gatica. sí. Ayer me mandaron un reel que ella hizo y ella habla de un proyecto de ley para instaurar el Día de la Biblia.
Ah, mira qué ¿Qué le bien. parece a usted? Y Ay, justamente en absolutamente. septiembre, que septiembre para nosotros Para los nosotros es el mes de la cristianos Biblia. celebramos el mes de la Así Biblia, para es. nosotros es el mes de la Biblia, por eso a mí me encanta siempre la palabra que trae el pastor, tiene mucho conocimiento, yo la verdad que también aprendo mucho de él, pero hoy día especialmente quisimos hablar de estos temas porque también es el mes de la Porque además Biblia, estamos en septiembre, septiembre, claro. estamos en septiembre, así que la senadora María José Gatica ayer me dio tanto gusto cuando me lo mandaron este Reels y yo lo vi y ella hablaba de la Biblia, de instaurarla como hacer un día. Y hay un Hay proyecto de países ley que que se lo está tienen, ¿ah? trabajando. Hay países Hay que lo países tienen, que lo tienen. efectivamente. De hecho, en Maipú, yo trabajé en Maipú hace muchos años atrás, y ahí estaba el doctor Roberto Sepúlveda que hizo el Parque de la Biblia. Ahí Ujú. como en el sector poniente de Maipú hizo un parque de la Biblia, ahí estaba la Biblia, no desconozco si todavía estará, han pasado Sí. hartos alcaldes después de eso, pero instaurar el Día de la Biblia me parece bastante positivo y espero, y yo invito a nuestros políticos y parlamentarios que puedan apoyar este proyecto de ley y que también puedan leer la Biblia, porque ahí encontrarán muchas respuestas Absolutamente. a todas nuestras interrogantes y a todo lo que nos está pasando y lo que nos está dividiendo como país. Mira, el artículo 24 de la ONU dice que toda persona tiene derecho al descanso. Este me gusta. Mm. ¿Ya? Bueno, el Al- Señor también descansó. voy para allá. Al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo. Ahora que se está hablando de las 40 horas, ¿no? Claro. Precisamente. A la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Eso dice el artículo de la ONU. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, 6 días trabajarás, mas en el séptimo descansarás. Descansarás en tiempo de siembra y de siega. Dice, además, 6 días, en 6 días harás tus trabajos y el séptimo descansarás para que reposen tu buey y tu asno y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el forastero. ¿Te acuerdas cuando las trabajadoras de casa, o como le llaman ahora, trabajadoras de casa particular, ¿no? De casa particular. Que trabajaban puertas adentro y no veían a sus familias nunca? No tenían descanso. No tenían descanso. Y cuando muchas de ellas no quieren trabajar tiempo completo dentro de las casas, no quieren trabajar puertas adentro, que se llama, porque no descansan, ¿no? Porque no tienen hora de descanso a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, si a los señores se les ocurre, van a llamarla. Ahora, siempre se les ve como personas de otra categoría social incluso. Tenemos que tener cuidado con eso. Yo no digo que alguien no nos colabore en la casa, puede ser, pero tengamos cuidado cuál es el trato que les damos. Y aquí dice, sí, harás tus trabajos y el séptimo descansarás para que reposen tus elementos de trabajo, para que repose tu fábrica, ¿no? Para que reposen todas las cosas. Y además dice, yo lo colocaría así, ¿no? Para que el hijo de tu sierva pueda estar con él, con ella. Wow. Impresionante cómo si uno se va a la palabra tiene respuesta para todo. Es impresionante, yo creo que hoy día, por ejemplo, también tiene que estar en una ley. En los tiempos antiguos, claro, la ley era distinto a como es hoy día, que nos regimos por Sí, sí, leyes, sí. por decreto. Y hoy día, por ejemplo, esta ley de las 40 horas, yo siempre pensé que efectivamente va a disminuir un par de horas de trabajo a la semana, pero también pienso que la gente va a buscar otro trabajo para compensar el sueldo que tienen de un trabajo, porque finalmente, en la medida que no se mejoren los sueldos, Sí. tampoco la gente va a poder quedarse con esas 40 horas y con el sueldo que recibe. Me da la impresión, yo no sé La- qué impresión tiene usted, pero a mí sí. me da la impresión que la gente con estas 40 horas va a disminuir su jornada laboral, pero va a buscar otro trabajo. Es que sabes que lamentablemente lo que pasa ahí, amigos, es que entramos en un problema con el consumismo. O no sé. Entre las cosas, yo creo que todavía no aprendemos, me incluyo, ¿no? O nos cuesta aprender, no hemos aprendido aquellas cosas que yo necesito y las cosas que yo deseo, ¿no? Y hay una gran diferencia. Hay cosas que a mí me gustaría tener, pero que yo puedo vivir sin ellas. ¿Te fijas? En cambio, hay otras que yo las necesito. Y fíjate que cuando la Biblia dice que no nos faltará el pan ni el El agua, pan y el lo que agua. se refiere a esos elementos necesarios de la vida. Por ejemplo, yo necesito una cocina, valga la redundancia, para cocinar mis alimentos.
O sea, eso es una necesidad, ¿no? Yo no puedo ver una cosa de otra manera. Necesito eso, necesito ollas, necesito una cama, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que son necesidad en una casa, pero hay otras cosas que me gustaría tenerlas, Y uno, pero que puedo vivir sin ellas. sí, yo creo que uno se dio cuenta de eso, al menos a mí me pasó en pandemia, porque claro, el chileno es muy consumista, la gente en general es muy consumista, como que se ve que tiene unos pesitos más y ya ve qué puede comprar y no efectivamente lo necesario. Pero uno, me pasó con muchas personas que conozco también que decía, tengo ropa que no me la he puesto más de 2 veces, me la he puesto 1 o 2 veces. Y empezaron a vender muchas cosas porque en realidad a veces la gente se preocupa de tener, pero no necesariamente son cosas que son útiles y que van a usar. Y yo creo que en pandemia hubo mucha gente que se dio cuenta de que se podía vivir con lo necesario. Bueno, y como te das cuenta, perfectamente podemos hacer un paralelo entre la Biblia y lo que es la Constitución. Como ustedes se dan cuenta, la Biblia debe ser, como dice nuestro querido obispo Edito Espinosa, cuando él dice, la Biblia es como la Constitución de un país. Así dice tu papá. Ya que la gran mayoría de las constituciones de los países están forjadas al alero del libro santo. ¿Ya? Por eso es que les molesta que quieran sacar la palabra del Señor de un plumazo. Edito Espinosa. Nos vamos a tener que ir al corte, tendríamos muchas cosas más que decir sobre esto, pero tenemos que entrar en otras materias que vamos a la vuelta de estos comerciales. Tocaremos con Eleonora. Ya regresamos. Disfruta de nuestra programación. Tiempo de oración. Club 700. Día a día. Vida dura. Himnos. Academia de la Biblia. Íntimo. Vive más. Radio TV. Por el 15.1 Enlace BPB. Disfruta de nuestros nuevos programas, nuestra historia. La vida ahora. De regreso al hogar. Sermones Danilo Montero. Testimonios vivos. Cine. Palabras de bendición. Clone Kids. Melodías. Por el 15.1. Si necesito la calma por las angustias de mi alma, si no encontrase ternura donde hay tanta amargura, a mi Dios me allegaré y en su amor me acogerá. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Además, nuestro sitio web, enlacebpb.cl. Hemos vuelto. Estamos de vuelta ya aquí en su programa Actualidad 23 y recuerden que nos pueden ver por YouTube también, nos pueden ver y escuchar por Spotify. Compartan este programa de actualidad. Nosotros recuerden que quisimos hacer este programa inicialmente para darle seguimiento al Consejo Constitucional. Tuvimos algunas semanas que el Consejo Constitucional no daba mucho que hablar, entonces estábamos ahí como tratando de hacer algunos contactos con Diego, que estaba desde el Consejo Constitucional, viendo qué pasaba, estaban muy calladitos, muy herméticos también. Hoy día escuchaba a una persona que está ahí siempre en el ex Congreso, cubriendo todo lo que pasa en el Consejo, y decía, yo a veces me acerco a republicanos para sacarle una cuña y nadie me quiere dar cuñas, porque ellos parece que son muy disciplinados y tienen a una persona que es el que
puede solamente dar las cuñas hacia la prensa y generalmente cuando hay alguna comisión, lo que ha sido un problema también para la prensa, porque hay comisiones en las que no hay una persona que pueda hablar de esa comisión en particular, pero cuando pasa eso siempre es Luis Silva, que es el consejero más votado, que es el que da las cuñas. Pero ¿qué ha pasado en el Consejo Constitucional? Ahora ya estamos entrando en tierra derecha, las comisiones ya se están terminando la discusión en las comisiones y hemos estado un poco preocupados en esta última semana porque se supone que el trabajo de las comisiones termina ya esta semana y a partir del próximo martes 12 empiezan las comisiones en el Pleno. Y eso da cuenta de que ya el trabajo de las comisiones debe estar terminado. Pero ¿qué pasó? Que hubo un sector que la verdad es que son minoría, el del oficialismo, que dieron una conferencia de prensa esta semana y dijeron así como, ¿qué les parece si retiramos todas las enmiendas de republicanos y nosotros también estamos dispuestos a retirar todas nuestras enmiendas? Pero finalmente era como que aquí ellos no perdían nada, porque la verdad es que son minoría y hay muchas más enmiendas que se van a aprobar y que se han aprobado, de hecho, en las comisiones de republicanos, que del oficialismo. Entonces, si a esta altura se retiran todas las enmiendas, en el fondo, lo más probable es que pueda quedar solamente el texto y el anteproyecto de los expertos. Ahora, es que yo creo que aquí hay un problema con la Constitución, Eleonora. Es cuál es la mirada que yo tengo que tener frente a la Constitución. Y creo que el gran problema es que el porqué de que el mayor porcentaje hoy día de personas estarían por rechazar la propuesta es que cada uno lo mira de acuerdo a su visión. Entonces, si hay un artículo que a mí no me satisface, entonces voto en contra. Pero tengo que ver el cuadro completo. Yo no puedo decir si un cuadro es feo o bonito, o si un cuadro está bien pintado o mal pintado, si solo veo un borde, una esquina del cuadro. Tengo que verlo completo. Y el tema es que a veces, por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera para no hablar de otros, pero los evangélicos decimos, miren, no está esto, rechazamos. Los del Partido Comunista dicen, no está esto, rechazamos. Otros, no está esto, otros dicen los republicanos, rechazamos. Entonces, tenemos el cuadro completo. ¿Podríamos hoy día decir que rechazamos la propuesta si no la tenemos? Yo creo que ahí es donde está el gran problema. Creo que tenemos que esperar que tengamos el cuadro completo. Si alguien hubiera visto solo una raya de un cuadro de Picasso, lo más probable es que lo hubiera rechazado. Exacto. Diría, oye, esta raya no tiene sentido. Pero cuando tú vas viendo y se te va abriendo un poco más y el lente, ¿no es cierto?, se te va abriendo y puedes mirar la pintura en su totalidad, tú puedes decir, realmente este hombre es un gran pintor. Pero ese dibujo, ese cuadro, comenzó con una raya. Y si yo hubiera visto esa raya, o algún contemporáneo, porque no lo soy mayor, pero nunca tanto, ¿no? Es joven. Algún contemporáneo de Picasso hubiera visto un cuadro de él con una sola raya, o alguien hubiera visto la Gioconda con una sola raya, o alguien hubiera visto una pintura de Miguel Ángel con una sola raya, de seguro la rechaza. Feo, no tiene sentido. Pero cuando tenemos el cuadro completo decimos, ¡qué extraordinario! Y eso creo que nos está pasando la cuenta. Bueno, yo creo que ha sido difícil también poder llegar a acuerdos en la convención, pero consideremos que también Republicanos ha bajado alguna de sus enmiendas, porque cuando, por ejemplo, yo creo que el tema que más causó un poco de preocupación en el sector más de izquierda, cuando ellos hicieron esta moción respecto del aborto, que dijeron, bueno, el aborto en 3 causales puede entonces terminarse o volver atrás la ley si es que esta constitución, la enmienda que ustedes propusieron, se aprueba, y dijeron, por ahí dijeron, sí, podría el aborto en 3 causales ir para atrás. Entonces ahí como que generó una preocupación de un sector de izquierda y dijeron, bueno, nosotros no podemos retroceder. Y mucho se habló de que las enmiendas de republicanos nos iban a hacer retroceder como país. Cosa que yo no estoy de acuerdo, pero la gran mayoría, ni siquiera la gran mayoría, yo creo que el sector de izquierda empezó a hablar mucho, y de hecho la expresidenta Bachelet mucho dijo de eso también, que salió en una entrevista que le hizo un periodista en Canal 3, Iván Valenzuela, y ella dijo que no podíamos retroceder como país cuando se estaba atacando los derechos fundamentales de las mujeres. Pero también eso es una
parte de ver la vida. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un conjunto de poder conversar y de mirar efectivamente, como usted dice, el cuadro completo. Entonces también hay que considerar que Republicanos bajó alguna de las enmiendas para poder llegar a acuerdos y para poder tener llegar a buen puerto, porque finalmente no vamos a tener otra nueva oportunidad de redactar una nueva Sí, constitución. por eso yo creo, Eleonora, que es necesario, amigos, que es cierto, podemos ir dialogando en torno a las cosas que se están aprobando y las que no. Podemos tener una opinión al momento, hoy día, y decir, mira, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con que el deporte nacional en Chile sea El el rodeo, rodeo, claro. por ejemplo, no estoy de acuerdo. Pero no sé si por esa razón voy a rechazar todo el texto. Tal vez podemos dialogar antes y decir, mira, ¿sabes qué? Creemos que esto no debiera ir. Pero eso es una cosa. Decirlo así es una cosa, pero decir yo voy a rechazar la Constitución es otra historia. Entonces, creo que eh, los consejeros en su totalidad, tanto los del oficialismo como los de la oposición, deben lograr encontrar un punto de De diálogo acuerdo. y deben oír al pueblo, deben oír a la gente, deben oír a las personas. Oye, mira, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Yo creo que Republicanos debiera decir nos equivocamos. El deporte nacional no es el rodeo, menos teniendo un país, yo diría hoy día, bastante animalista, más que hace una década, mucho más. Sí. Hoy día Maite Orsini andaba con un gatito en el hemiciclo. Entonces, somos muy, muy, muy animalistas, o la gente hoy día. Entonces, tengamos cuidado, vayamos trabajando, vayamos dialogando punto por punto, pero no a priori rechacemos el cuadro, pintémoslo. Claro. Y cuando ya esté pintado, digamos, no me gusta o sí me gusta. No vi a Maite Orsini hoy día con el gatito, pero me parece que también hay que tener un poco de prudencia de dónde llevar a nuestros animales, porque no es al aire libre, o sea, lo lleva al No. Congreso, de que es donde tienen que hacer leyes Un y bueno. periodista decía, pero viene a trabajar, pues viene a legislar. Po. Distinto es, por ejemplo, cuando decían que le pasó, creo, a Carla Rubilar y a Camila Vallejo, inclusive cuando iba con su guagua a Es que trabajar. un bebé es Esa es un otra bebé. cosa, es distinto, y de hecho ahí debiese haber una sala de lactancia. Yo encuentro que es absolutamente justificable, pero ir Sí. con un gato, bueno, hoy día estas nuevas generaciones, muchos dicen que esos son sus hijos, los hijos de Sí, cuatro claro, patas. claro. Pero bueno, veamos cuáles son las enmiendas que se han aprobado por parte de republicanos. Republicano es mayoría, por lo tanto, las enmiendas que se han aprobado hasta hoy día son las enmiendas que han sido iniciativa de republicanos. Y de hecho, lo del rodeo, eso fue una iniciativa popular de Norma con mucha votación. Por eso también quedó escrita en la Constitución, pero yo, en el proyecto de Constitución. Pero yo estoy de acuerdo que cosas como esas se pueden conversar. Sí, O sea, de todas sí. maneras, en Es eso hay que, que es que tener un tenemos punto de que, acuerdo. tenemos que tener la capacidad de diálogo. Si no, no. Si no, Claro, no vamos va a llegar a resultar. ningún puerto. Tenemos que tener la capacidad y también tenemos que tener la capacidad, republicanos o no, comunistas o no, socialistas o no, etcétera, etcétera, tenemos que tener la capacidad de decir, tienen razón, Sí. nos equivocamos. Y ese es otro tema, Eleonora, que de pronto la gente no está dispuesta a reconocer que se equivocó. Pareciera ser que equivocarse es una cobardía, pareciera ser que equivocarse es un delito. No. Es un Si- acto de humildad si nos también. equivocamos todos los días, Todos. nos equivocamos a cada rato, cometemos errores de una magnitud o de otra, pero creo que tenemos que ir dialogando para lograr tener este cuadro completo en el 7 de noviembre. Creo que ya tenemos que Ya tener el queda borrador. poquito, No queda sí, nada, un no mes y queda medio. nada. Bueno, y vamos a ver, por ejemplo, una de las iniciativas que tenía Republicanos, que ya está aprobada en comisión, es el no pago de contribuciones, como la exención Así. del pago de contribuciones a las primeras viviendas. Esto causó también como hartas asperezas ahí en el oficialismo. No estaban de acuerdo, por supuesto, porque decían, ¿por qué esta medida en el fondo iba a beneficiar a los más ricos? Mm. Pero ahí también hay un tema, hay que ver, o sea, yo creo que siempre hay que poner la pelota en el piso y ver cuántas personas ya están exentas de contribuciones. Yo me acuerdo que en uno de los municipios que he trabajado, en Independencia, más del 50% de la población en esa comuna estaba exenta del pago de contribuciones porque muchos eran adultos mayores. Y esta es una atribución que tienen los municipios. Y de hecho también otro elemento en contra de esta iniciativa era porque las contribuciones que se pagan, todo esto van también a financiar al Fondo Común Municipal, que es lo que aportan los municipios a un fondo que es el Fondo Común Municipal y que es
este fondo a su vez financia a los municipios más pobres. Se distribuye. Se distribuye. Entonces, de alguna manera decían que si esta iniciativa era aprobada, los municipios se iban a ir desfinanciando. Sí, pero insisto, yo creo que hay que ir mirando las cosas en su contexto. Y como tú dices bien, hay muchos propietarios hoy día que sus viviendas, por diferentes razones, están exentas de impuestos. Ahora, esta ley, claro, uno podría decir, mira, va a favorecer una propiedad que vale miles de UF, ¿no? Claro. Es cierto, pero por otro lado, ¿qué va a pasar con estos otros que ya están exentos? Cuidado que se podría dar vuelta a la tortilla y tenemos que tener ese cuidado también. Hay que dialogarlo, hay que mirarlo bien hasta qué punto eso podría afectar la armonía en las personas. Ahora, la lógica de esta enmienda también era partiendo de la base que hoy día la vivienda es un derecho. Sí, Entonces, en el sentido, entendiendo que la vivienda es un derecho, entonces si es mi derecho, no puedo pagar contribuciones, no puedo pagarle al fisco de vuelta porque es mi derecho de tener acceso a la vivienda. ahora, si eso está en la Constitución como derecho, tengamos cuidado. O sea, es derecho del pobre y es derecho del rico. Claro, Porque los derechos son para todos. ahí es donde entran por eso que digo que hay cosas que no las logramos entender de pronto, porque cuando hablamos de Sí, derechos, decimos, no, es que esto para el pobre es un derecho tener casa. Es que no tiene que ver con la pobreza o con la riqueza, tiene que ver con la persona. El individuo, la familia, tiene derecho a una vivienda. exacto. Y no importa si esta familia genera muchos recursos o genera pocos o no genera ninguno. Tiene derecho a tener un lugar donde vivir. Y eso, claro, miremos los derechos sin la cantidad de dinero que obtenemos cada uno por el trabajo que realizamos. Miremos los derechos como personas. Y Exactamente. ahí yo creo que la visión cambia y se amplía. Bueno, otra enmienda que se aprobó también fue el capítulo de Defensoría de las Víctimas. ¿Se acuerda que hablamos bastante de este capítulo, de esta iniciativa? Porque los expertos habían sacado, de hecho, el capítulo de las Fuerzas Armadas, ¿se acuerda? Ujú, Y que lo ujú, habíamos ujú, hablado en ujú. algún minuto de los primeros programas. Y hoy día se aprobó una Defensoría de las Víctimas como iniciativa también de republicanos, pero el oficialismo no estaba de acuerdo porque habían como unos elementos respecto del terrorismo, respecto de la trata de personas, que estaban todas incluidas en este capítulo y ellos querían que se votara cada norma por separado. Entonces ahí tampoco había acuerdo, yo no sé lo que va a pasar, pero espero que también haya acuerdo pronto porque, insisto, el martes comienzan las votaciones en el Pleno y ahí debiesen llegar por lo menos acuerdos mínimos para que sea más fluido también, porque obviamente no tenemos tiempo. Bueno, tú sabes que se suspendieron las votaciones Se en suspendieron. el Es que Consejo anoche, de hecho, tuvieron una para volver a reunión, votar el jueves. claro, tuvieron una reunión como hasta las 3 de la Sí, mañana, creo, porque como vieron, y lo que yo lo comentaba al principio, que el sector más de la izquierda quisieron bajar todas sus enmiendas, nosotros bajamos nuestras enmiendas, pero ustedes también bajan sus enmiendas. Entonces, al final tuvieron una reunión, hicieron una comisión como para sí. poder llegar a acuerdo, pero creo que no salió humo blanco. Y ese es el problema. Ahí está el problema. Bueno, otra medida también, otra iniciativa fue la medida antidíscolo. Y esta medida antidíscolo dice relación con que aquellas personas que renuncian a un partido político entonces van a perder el escaño. Eso fue en un principio así, pero finalmente echaron para atrás también esta medida porque igual era como bien tajante, es como que mucha gente ya ha pasado en el Congreso bastante que una persona sale electa diputada por un partido político y después está ella ejerciendo su cargo Su y trabajo. renuncia. Mm. Y renuncia y se va. Hemos visto algunos que Sí, que de es Renovación independiente, por Nacional se ejemplo. van a Republicano, o de Renovación, o de la UDI se van al PDG, al Partido de la Gente, y ahí como que se van cambiando. Entonces, muchos usan el partido político para poder salir electos, y una vez que salen electos, se renuncian a ese partido, pero finalmente esto fue bajado y solamente va a perder el escaño en caso de que a usted lo echen del partido, cosa que no sucede Es muy mucho. raro. Es muy raro. Creo que hay alguna, no sé si a Gloria Navellán, si es que no me equivoco, parece que, o ella renunció. Parece que ella renunció. Parece que ella Parece que finalmente renunció. ella renunció. Sí, a Gaspar Sí, Rivas lo echaron sí. del Es PDG. que sabes que yo Sí. creo que en ese sentido, aquí
cuando se elige a alguien, cuando la gente elige a una persona, lo elige por varias razones. Entre ellas, porque es de su partido. Y tenemos que reconocerlo así. Sí, es cierto. Los de la UDI eligen a quiénes, a los de la UDI. Los de la izquierda van a elegir a los de la izquierda. Entonces hay una razón para elegir a esa persona. Y esa persona me identifico con ella porque pertenece a mi propio conglomerado político. Esa es una razón. A veces ocurre que la gente vota por personas y dice en realidad me importa bien poco si este es de la derecha o de la izquierda, pero yo voy a votar por él porque encuentro que es una persona proba, ¿no es cierto? Es una persona que honesta, es una persona trabajadora, es una persona que va hacia adelante. Y hoy día se usa mucho el voto transversal, ¿no? Pero cuando hacemos eso, tenemos que entender que esas personas tienen que trabajar en pro de quienes le eligieron. Ahí es donde yo no comparto a veces el tema de sacar a un diputado o a un senador para colocarlo como ministro, por ejemplo. Claro. Porque la gente perdió a quien ellos creyeron los representaba. Entonces, es complicado eso. Hoy día tenemos el caso de Elizalde, por ejemplo, que se Por fue ejemplo. a trabajar como ministro y ese escaño quedó ahí y de hecho lo reemplazaron rápidamente por alguien de su partido. Vamos a avanzar rápido. Otra medida que los que están acusados, valga la redundancia, por una acusación constitucional, antes quedaban exentos por 5 años de cualquier cargo político, no podían ser candidatos ni nada, y esto cambió y van a quedar efectivamente exentos de ejercer cualquier cargo político, inclusive de hacer clases en alguna universidad pública, pero aquí viene el punto, sí van a poder ser candidatos. ¿Qué le parece? O sea, la persona que fue acusada constitucionalmente y dejó su cargo público, no va a poder ejercer ningún cargo público, pero sí va a poder ser candidato y en el fondo va a poder tener un cargo de elección popular. Es que, ¿cómo es eso? Puede y no puede. Puede Como y dice no la puede, canción. de hecho, claro, Puede y no puede. en el fondo, si es, por ejemplo, una persona, no sé, Giorgio Jackson, que hubiese sido acusado constitucionalmente, entonces él no puede ser ministro, no puede ser Pero puede ser director de diputado. algo, pero puede ser candidato a diputado, puede ser candidato a alcalde, puede ser, o sea, imagínense que es candidato a diputado y Pero- al próximo año está con los mismos que lo acusaron Pero constitucionalmente. esos Una cargos incongruencia. siguen siendo públicos. Sí, Entonces, totalmente. eso hay cosas que, por eso que te digo, hay que mirar el cuadro completo, porque de lo contrario, esas cosas hay que dialogarlas, ¿no? Porque cargo público, ahora, yo creo que alguien que es acusado constitucionalmente y se prueba que malversó fondos, que hizo esto, lo otro, aquello, no debe volver a la política. Claro, Bajo- no debe volver a la política. Yo creo que esto lo pensaron a lo mejor en el sentido de que a veces es un acto de, no sé si llamarlo de venganza, pero como funciona la política de querer sacar a alguien por sacarlo, como que Sí, se ensañaron sí. con este ministro, con esta persona en particular y lo sacaron y después van a decir como lo que le pasó a Chadwick, por ejemplo, que él renunció y a un renunciado igual lo acusaron constitucionalmente y quedó sin poder ejercer cargos públicos por 5 años. Y eso fue bien triste. El ministro de Educación también de Sebastián Piñera, que no lo estaba haciendo mal, pero también fue acusado constitucionalmente y quedó fuera. No, por ejemplo, Yasna Proboste, que Yasna Proboste se acuerda que también Sí. como ministra de Educación fue acusada constitucionalmente y ella tuvo que esperar 5 años para poder ser candidata y hoy día es senadora de la República. Eso está bien. Ella esperó el tiempo. Ella esperó Me el parece tiempo, muy bien. claro. Me parece muy bien. Con esta nueva enmienda van a poder Bueno, candidato nos queda poco pronto. tiempo. Estando en el extranjero, el presidente dijo, vamos a tener un gran acuerdo. gran acuerdo. Vamos, producto de estos 50 años, vamos a firmar un gran acuerdo. Pero sin haberlo todavía compartido, sin todavía haberlo socializado, el presidente lo plantea en el extranjero, porque de allá parte, ¿no? Y lanza lo que se ha conocido como el Compromiso de Santiago, que ya hoy día en la mañana lo firmaron los 4, terminaron de firmar los presidentes. Los expresidentes. Los expresidentes, los 4 ya lo firmaron. Por lo tanto, sin Los- embargo, Los 3 presidentes y un díscolo. claro, pero ya lo firmaron los presidentes o los expresidentes, y por supuesto el presidente de la República con mayor razón, ¿no? Presidente hoy día. Pero están entredichos los partidos políticos. Todavía hay problemas con Chile Vamos, hay problemas con republicanos, hay problemas con otros, ¿no? Incluso el presidente Sí. Piñera, o el expresidente Piñera, perdón, el expresidente Piñera lo firmó, pero dice,
yo firmo el acuerdo, pero no participaré en ningún acto que tenga que ver con la conmemoración de los 50 años. De hecho, Chile Vamos ya ellos anunciaron que no van a firmar este documento porque, bueno, ha sido una tónica también del gobierno. Es como que han hecho todo al revés. O sea, primero el presidente estando en su gira por Europa dice, queremos firmar un gran acuerdo nacional y efectivamente no lo había hablado con ninguno de los presidentes de los partidos. Entonces partió al revés. Y en la conmemoración, que tanto se ha hablado de la conmemoración de los 50 años, que lo hablábamos delante un poco también, que estos son como temas, a mi parecer, que son temas de la élite política. O sea, el Sí. común de la gente no está preocupado de que se va a celebrar los 50 años, que se van a conmemorar los 50 años, porque hay presupuesto detrás de esto, hay presupuesto, hay recursos, y la gente la verdad es que quiere que le solucionen los problemas del día a día. Y la élite política está hablando de este gran acuerdo nacional, de que si lo vamos a firmar o no lo vamos a firmar. Chile Vamos sacó una declaración, ellos por sí solos sacaron su propia declaración, pero dijeron no vamos a firmar este acuerdo político, fírmenlo ustedes, pero ahí fue extraño también que el expresidente Sebastián Piñera haya querido firmar este acuerdo, haya querido ser parte de este acuerdo. Estaba escuchando en una radio, no voy a decir cuál, pero en una radio venía escuchando mientras venía el programa y decían que ¿no será que el presidente Piñera está pensando ¿Un tercer periodo? en un tercer periodo? ¿No será que el presidente Piñera se quiere abuenar con la gente? Es muy temprano todavía para eso, pero podría ser, ¿no? Sí, bueno, por ahí dicen que un candidato cuando dice que no, nunca hay que creerle, porque los políticos son como animales políticos. Uno dice que no y después viene la siguiente elección y ahí está otra vez o son como candidato. como dice un Si no, pregúntele a Marco Enrique Minami. Sí, si no, como dicen algunos candidatos, ¿no? O como dice algún cantante por ahí, tropiezan con la misma piedra al final. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Sí. Bueno, pero ahí está la cosa. Hay 4 puntos en eso, que son fundamentales y que tienen que ver con esta cosa. Yo quisiera, rápidamente, no simplemente, dice cuidar y defender la democracia, enfrentar los desafíos de la democracia. 4, fortalecer los espacios de colaboración. Ahí, esos 4 puntos son los bases más alguna cosa que le ponen entre medio, ¿no? Pero ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Sí, ¿Estará la gente preocupada de esto en realidad? Yo creo que la gente no está preocupada. Ahora, efectivamente, uno tiene como unos mínimos comunes de cuidar la democracia, de resguardar los derechos humanos. Hay mínimos comunes, pero lo que pasa es que cuando hay un sector que ya empieza, hay algunos que hablan de golpe, otros hablan de dictadura, otros hablan de gobierno militar, otros de pronunciamiento militar. Entonces, al final hay 2 sectores de la población que nunca se van a poner de acuerdo en ciertos temas. Sí. Entonces, pongámonos de acuerdo en resguardar los derechos humanos, pero el gobierno ha sido muy enfático y es como en no repetición y aseguremos la democracia. Entonces, yo creo que el gobierno, lamentablemente, creo que no han hecho de esto desde el principio no han hecho bien las cosas. Inclusive, el decreto que tenían, que nace desde el Ministerio de Cultura, el decreto que tenían para conmemorar la ceremonia para conmemorar los 50 años, el día 11 lo tuvieron que retirar de Contraloría porque estaba mal. Entonces, hasta en eso se equivocaron y cuando queda menos de una semana. Entonces, yo creo que no ha sido bueno y la gente, el común y corriente de la gente no está preocupada de esta conmemoración de los 50 años. Más, yo creo que está un poco aburrida de todo este tema y de ver las peleas en el Congreso, que el Congreso por un lado hace como, hagamos un minuto de silencio por los detenidos desaparecidos, se resta el sector de la derecha. Entonces, yo creo que lo único que ha visto la gente en este último tiempo es división en nuestra élite política. Es un poco lo que decíamos delante, la gente ve, y hay división en Chile, si Chile es un país que está dividido en diferentes áreas, y es lamentable aquello, ¿no? Pero yo creo que el gran problema también es que se ha asociado este pacto con, y la misma celebración de los 50 años a las figuras de algunos personajes que fueron parte de eso, como el expresidente Allende, el general Pinochet. Entonces se ha asociado a estas figuras y aquí es donde cada uno se cuadra detrás del otro, ¿no? Algunos detrás de la figura del expresidente Allende o del fallecido presidente Allende y otros detrás del general Augusto Pinochet. Y estos 2 grupos va a ser muy difícil. Muy difícil que se pongan de acuerdo. Tengan un punto de encuentro. Va a ser muy difícil. Por eso es que Piñera dice, ok, yo firmo la carta, pero no voy a los actos de conmemoración, mucho menos si va a estar
levantaba la figura del presidente Allende. Claro, porque por otro lado, el presidente de la UDI decía, si nosotros vamos a esa ceremonia, va a ser contraproducente, porque la gente no va a querer que nosotros estemos. Entonces, la verdad es que es una ceremonia que más bien nosotros tenemos que pensar que septiembre es el mes de la Biblia y tenemos que mejor pensemos en Que eso. los políticos se Y pongan de fiestas acuerdo. patrias, y fiestas Que los políticos patrias, se pongan sí, de acuerdo es un que se milagro. pongan de acuerdo es un milagro. Así sí. que bueno, lo mejor que podemos hacer es disfrutar este mes como el mes de la patria y el mes de la Biblia. Y nos volvemos a encontrar, querida Eleonora, el próximo jueves en un nuevo programa. Ha sido un placer estar con ustedes y comentarlo con ustedes y trabajar con ustedes es también un privilegio. Muchas gracias por seguirnos. Que estén muy bien, buenas noches, hasta el próximo jueves.